3, 2, 1. Buenas noches, docente. El día de hoy vamos a hablar sobre la renta de segunda categoría en Perú. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar una visión general de la renta de segunda categoría y establecer la anticipación de los puntos esenciales que abordaremos en este estudio. A lo largo de estas páginas vamos a explorar conceptos, responsabilidades, cálculos, procedimientos relacionados con esta categoría de ingreso. Bueno, más allá de un ejercicio de obligatoriedad fiscal, se trata más que todo de una temática que toca cerca de los ciudadanos, trabajadores, empresarios y profesionales. Viene a ser una correcta interpretación impacta directamente en la gestión financiera y en el cumplimiento de las responsabilidades tributarias de cada uno de nosotros. Bueno, antes de sumergirnos en detalles, es esencial comprender primero qué implica la renta de segunda categoría. Esto se refiere a un conjunto de ingresos que abarca una amplia variedad de fuentes económicas, desde los salarios y pensiones hasta las ganancias provenientes de inversiones y dividendos. Lo que hace esta categoría es especialmente relevante en su impacto en la vida cotidiana, ¿no? La población peruana, su contribución significativa a los ingresos fiscales del país y entre otros. Bueno, en las páginas siguientes vamos a desglosar un poco más de los aspectos esenciales. Aquí tenemos unos 3 puntos importantes que vienen a ser los pagos definitivos de renta de segunda categoría. Aquí comprendemos a detalle qué son los pagos definitivos, quiénes están obligados a realizarlos y cómo calcularlos. Tenemos también las retenciones en la renta de segunda categoría. Vamos a explorar el concepto de retenciones, quiénes son los agentes de retención, los porcentajes aplicables y los casos en los que no se aplican las retenciones. Forma y oportunidad de pago. Bueno, aquí se detallan los medios de pagos permitidos, hasta los plazos para efectuar los pagos y las consecuencias de morosidad. En el concepto de la renta de segunda categoría, bueno, se refiere a una categoría específica de ingresos que están sujetos al gravamen y que abarca una amplia gama de fuentes económicas. Para comprender completamente esta categoría y sus implicaciones fiscales, es esencial que desglosemos su definición, alcance y relevancia de este término, utilizando para esto describir que los siguientes ingresos se clasifican en los salarios, remuneraciones, pensiones, honorarios, alquileres, regalías, dividendos e intereses de ganancia de capital. En su importancia, la renta de segunda categoría desempeña un papel fundamental, ya que estos ingresos grabados son una fuente crucial de financiamiento para el gobierno que los destina a programas y servicios públicos esenciales como educación, salud, infraestructura y la seguridad social. Y su importancia en el sistema tributario viene a ser el pilar que sostiene las finanzas públicas y permite el financiamiento de los servicios gubernamentales esenciales para el país. Bien, ahora, como pagos definitivos, los pagos definitivos de la renta de segunda categoría vienen a ser una modalidad tributaria en la que se aplica ciertos tipos de ingresos. Vienen a ser los intereses, los dividendos, las regalías y ganancias de capital. Esta modalidad lo que hace es simplificar el proceso de declaración y pago de impuestos, al permitir a los contribuyentes calcular y abonar sus impuestos de manera anticipada en lugar de presentar una declaración anual. Bueno, vamos a definir un poco más qué son los pagos definitivos. Los pagos definitivos viene a ser una forma anticipada de recaudación de impuestos que se aplica a ciertos de segunda categoría en Perú. En lugar de calcular y declarar los impuestos al final del año fiscal, los contribuyentes que están obligados a realizar el pago definitivo deben calcular y abonar impuestos de manera periódica, generalmente de forma trimestral. Ahora, te preguntarán, ¿quiénes están obligados a realizar los pagos definitivos? Bueno, es muy sencillo. Vienen a ser los que están obligados a realizar este pago, vienen a ser los de segunda categoría, que incluyen a las personas naturales, jurídicas, y obtienen ingresos de segunda categoría sujetos a retención y que cumplen con ciertos requisitos umbrales establecidos por la SUNAT. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de los pagos definitivos? El cálculo de los pagos definitivos implica identificar los ingresos sujetos a esta modalidad.
calcular la base imponible, aplicar la tasa de impuesto, determinar el impuesto a pagar. Ahora pasamos a lo siguiente, por favor. En las Retenciones. retenciones, en las Sí, retenciones de la continúa. renta. Son una parte integral del sistema tributario peruano. Como objetivo tienen recaudar impuestos de manera anticipada, evitando así la evasión fiscal y asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Y su definición es que mediante la cual una entidad o persona denominada agente de retención retiene un porcentaje de los ingresos de segunda categoría pagados a otra persona o entidad denominada contribuyente. Estos montos retenidos se entregan al Estado como un pago adelantado de los impuestos que el contribuyente debe pagar al final del periodo fiscal. Los agentes de retención, ¿quiénes son? Son los responsables de retener y entregar los montos correspondientes al Estado. En el caso de la renta de segunda categoría, los agentes de retención suelen ser entidades que realizan los pagos de ingresos y que esto incluye, por ejemplo, los empleadores que retienen impuestos sobre salarios, bancos que retienen impuestos sobre intereses y empresas que retienen impuestos sobre dividendos. El porcentaje de retención es según el tipo de ingreso y situación del contribuyente. Por ejemplo, las tasas de retención sobre salarios puede variar dependiendo del nivel de ingreso y las deducciones aplicables. Es esencial consultar, bueno, la normativa tributaria vigente para determinar la tasa de retención adecuada para cada caso en específico. Y bueno, en Bien, algunos casos no se aplican retenciones, como lo que es el ingreso por debajo de los umbrales de retención establecidos por la SUNAT, los contribuyentes que han prestado una solicitud de no retención y han obtenido la aprobación de la SUNAT, y algunos tipos de ingresos específicos que están extensos por ley. Su procedimiento es que el agente de retención calcula el monto según la tasa correspondiente y descuenta este monto de los ingresos pagados al contribuyente para la entrega al Estado. bien. Ahora vamos a hablar sobre los plazos para realizar los pagos. Los plazos para realizar los pagos de la renta de segunda categoría varían según el tipo de ingreso y el periodo fiscal. Por lo general, los pagos se hacen trimestralmente y estos deben efectuarse dentro de los plazos establecidos por la SUNAT. Ahora, también tenemos que hablar sobre la consecuencia, qué es lo que sucede si se llega a concluir la morosidad. El no cumplir con los plazos de pago puede tener consecuencias graves. La morosidad en el pago de impuestos puede resultar con sanciones, recargos e intereses moratorios que van a aumentar tu deuda tributaria. Bueno, para evitar estos problemas, tenemos que hacer una medida de declaración y pago. La declaración y pago de impuestos en Perú suelen realizarse en conjunto, ¿no? Los contribuyentes deben presentar una declaración informativa que detalla cuáles son sus ingresos y el impuesto a pagar, ¿no? Esto se puede hacer a través de la plataforma virtual vía SUNAT, según las regulaciones vigentes. Ahora, también una vez que se presenta esta declaración, se debe realizar el pago correspondiente utilizando los medios permitidos, ¿no? Ahora, unos casos especiales y unas excepciones. Renta de categoría en un caso de personas naturales. En el Perú, la renta de categoría se refiere principalmente a los ingresos obtenidos por el trabajo independiente, como sueldos y salarios, así como ingresos provenientes de la prestación de servicios profesionales o la relación de actividades empresariales. Ahora, renta de categoría en caso de personas jurídicas. Las personas jurídicas como empresas y sociedades también están sujetas al impuesto de renta y la tasa de impuesto puede variar dependiendo del tipo de entidad jurídica. Ahora, hemos acá colaborado junto con mi compañero, hemos hecho una explicación sobre la comparación de una de distintas soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos. En la renta de segunda categoría, disculpe, en Perú, se refiere a los ingresos obtenidos por el trabajo independiente. En Perú, la renta de categoría se grava a través del impuesto de la renta. Los trabajadores dependientes tienen una tasa de retención fija, ya que viene a ser aplicada por el empleador al momento de pagar el salario.
Lo que sucede, por ejemplo, en este caso lo vamos a comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos los ingresos por trabajo dependiente están sujetos al impuesto federal sobre la renta, que se administra a través del Servicio de Impuestos. A diferencia de Perú, Estados Unidos tiene un sistema de retención de impuestos que se basa en el número de exenciones y deducciones, donde el empleado declara su formulario, donde a él le permite una cierta flexibilidad en la retención de impuestos, ya que los empleados pueden ajustar su retención para asegurarte de que están pagando la cantidad correcta de impuestos de acuerdo a sus circunstancias personales y problemas, ¿no? Entonces, como puntos claves de dicha comparación que hemos hecho, tenemos en tasa de retención, que en Perú la tasa de retención se basa en tramos de ingresos y es fija para cada tramo. Una de las deducciones permitidas es que en ambos países se permiten ciertas deducciones. Para las deducciones disponibles y sus montos obviamente van a variar, ¿no? Y en proceso de una presentación de impuestos en Estados Unidos, ¿qué sucede? Aquí los empleados deben presentar una declaración de impuesto anual que puede incluir ajustes a la retención de impuestos y solicitar su reembolso o pagar impuestos adicionales según su situación, ¿no? En cambio, en Perú la mayoría de empleados no están obligados a presentar una declaración de impuestos, ya que la retención de impuestos es definitiva, ¿no? Ahora, como conclusión, eso lo dirá mi compañero. Bueno, en conclusión, la renta de segunda categoría en el Perú se refiere a los ingresos obtenidos por el trabajo independiente como salarios y pensiones, así como otros ingresos similares. Estos ingresos están sujetos a una tasa progresiva de impuestos sobre la renta, donde aquellos que ganan más pagan una tasa más alta. Además, existen algunas deducciones y beneficios tributarios que pueden reducir la carga fiscal para los contribuyentes. Es importante que los contribuyentes peruanos estén al tanto de las normativas y regulaciones fiscales relacionadas Claro, con la renta de la segunda categoría para cumplir con sí. sus obligaciones tributarias de manera adecuada y evitar sanciones. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias.